ahora vamos a hablar con el director del Centro de Estudios de Opinión Pública, un politólogo muy destacado, nuestro querido Roberto Bachmann. Roberto, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. Gracias por atenderme, Roberto. ¿Cómo estás, Jorge? No, te lo contrario. Bueno, en fin, volvimos al Fondo Monetario. No sé, ¿qué análisis político haces ante la opinión pública? ¿Cómo en la memoria colectiva no creo que el Fondo Monetario, digamos, sea lo mejor que le puede pasar a un gobierno? Así que no sé cómo estás evaluando esto, qué significa para incluso la base social del voto del macrismo, ¿no? Bueno, esto viene penetrando la base social del voto del macrismo ya hace bastante. Creo que este abril y mayo ha sido muy malo para el gobierno, en líneas generales para la imagen, ¿no es cierto? Esto que era el capital político que llegó a tener este gobierno. Macri logró construir en el 2015 una campaña, durante todo el 2015, una campaña que lo convirtió en referente de un segmento, en ese momento opositor, hoy oficialista, que es un segmento de características, llamémosle, muy antiperonistas, muy antipopulistas, y que no estuvo de acuerdo jamás con las políticas implementadas desde que Dualde asumió como presidente. Imagínate después con los Kirchner y con la última etapa de Cristina como presidenta, se habían acentuado. Fíjate vos la importancia de este segmento, de Cristina en su mejor momento, tras la muerte de Kirchner, tras haber superado el golpe de la 125, Cristina gana con el 54%. Eso quiere decir que hubo un 46% que no la votó. Ese es el segmento hoy oficialista, ¿no es cierto? Son un poco menos, ahora están un poco más diezmados. Y esto empieza, a partir de enero, es un proceso que en el mes de diciembre empieza por el ajuste a los jubilados, con la nueva ley de jubilatoria, que generó un golpe fuerte en la opinión pública, sigue con la alta inflación, se convierte a partir de enero una gran preocupación de los argentinos, porque esto es un proceso, ¿no es cierto?, que revienta ahora, y llega a su punto, importante, te estoy hablando antes de este problema, con el tarifazo. Claro. Un amplio rechazo por parte de la sociedad del tarifazo, un rechazo que ya venía altísimo, no sé cómo dará estos días, pero yo creo que más alto todavía, penetrando la propia base de sustento, el propio votante o el propio contenido por este modelo. Y ahora o sea, reforma previsional, tarifazo y ahora Fondo Monetario Internacional. Serían los tres hitos que están cambiando el buen clima de época, digamos así, para utilizar una palabra del gobierno. Sí, más inflación también. Claro, inflación. Más percepción de inflación. Y en el conurbano, yo que estoy a la tarde en la Universidad Nacional, en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, te digo, yo lo vengo comentando hace meses esto. Es tremendo lo de la inseguridad, Roberto, ¿eh? No hay idea de lo que está pasando. La gente tiene que ir en grupos de a 5, de a 10 a tomar el colectivo a la mañana, porque la gente... por la oscuridad, sí. Por la oscuridad, por problemas de todo tipo, pero los colectivos no paran. Es tremendo. Y esto le sumás también, que esto es importante también, al aumentar la inflación, al tener una política, al ver dos situaciones, por un lado ajuste, presión sobre las paritarias, y por el otro lado esta situación, alta inflación, más poca plata en el mercado, más estas políticas de ajuste, más tarifas, hace que el mercado se vuelva recesivo. Entonces hay una percepción de sueldos o ingresos que no alcanzan. La gente no llega a fin de mes. Este es otro problema. Claro. Creo que esto es lo que de alguna manera contribuye a este mal clima social que hay hoy. Bueno, a esto le vamos a sumar la incertidumbre y el recuerdo
de los momentos difíciles que pasó Argentina en relación al Fondo Monetario Internacional. Tanto la hiperinflación del 89 como la caída de la convertibilidad del 2001. Y ahora, decime, entonces ya haciendo una perspectiva politológica, porque uno, la verdad, yo me acuerdo, comentaba el jueves pasado, hablando con gente amiga del mercado, de la timba, queridos amigos, pero timberos, y me decían, ¿sabe qué pasa? Ya, no solo el frente externo, sino en el frente interno, nosotros estamos viendo que ya hay muchas grietas, hay muchos golpes en la línea de flotación, y Mauricio Macri ya no nos garantiza la reelección automática como creíamos nosotros, y no nos garantiza el repago. Él hablando de lo que le interesa a él, que me quiero la mía. Ahora, esto, el mercado lo está viendo bien, de alguna manera vos lo estás observando ya en el espectro general del voto, que Mauricio Macri ya, lo que podíamos decir en octubre, hasta hacer análisis de la nueva centroderecha en la Argentina que vino para quedarse, todo eso se estaría diluyendo, y todo esto que vos estás señalando de cuestiones que van esmerilando la base social, se puede decir que ya corre riesgo una reelección que se daba por segura hace 6 meses de Mauricio Macri. La reelección se daba por segura luego digamos, por la sorpresa que causa en estos actores económicos, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Que son el mundo empresario, el mundo de las finanzas, el mundo de la timba. Correcto. Que son líderes de opinión de alguna manera. Sí, claro. Se sorprendieron probablemente con el resultado de octubre. 6 meses atrás, Macri tenía un panorama electoral muy complejo. En una elección de medio término hay que mirar la provincia de Buenos Aires y después 3 o 4 plazas más, el resto no pesa. Por eso digo, el resultado de la provincia de Buenos Aires, que 6 meses antes de la elección dividía prácticamente la provincia de Buenos Aires en 3 segmentos muy parecidos, lo que iba a sacar el kirchnerismo, lo que iba a obtener Massa y lo que iba a obtener Cambiemos. Con un Cambiemos que además tenía un problema estructural, porque la única candidata que le medía bien en la provincia de Buenos Aires, que estoy hablando a principios del 2017, era Lilita Carrió. A Lilita Carrió, María Eugenia Vidal no la quería ni en figuritas. Claro. Entonces ahí vino toda una interna, decidieron poner a quien pusieron, que no fue el verdadero candidato, y María Eugenia Vidal se montó la campaña. Así es. Pero ahí se produce este fenómeno que es, se le dieron todas las circunstancias para que Cambiemos haga una excelente elección. Ayer Berbisky, en una nota que le hacían en C5N, decía, son todos muy poco profesionales en Cambiemos, dice. Al único que respeto en ese sentido es a Durán Barba, porque creó un país de ficción y lo cumple, o sea, es el que más aprovecha esta circunstancia. Y ahí fue verdad, Durán Barba utilizó una estrategia significativa para esa elección, antagonizó, le regalaron, igual se lo dieron esto, ¿no? Al ser candidata a Cristina, al romperse la posible unidad entre Cristina y Randazzo, a no darse esa unidad, al ser candidato Cristina sola, al tener por otro lado un drenaje de votos por Randazzo, le permitió a Cambiemos antagonizar nuevamente con Cristina, y la pesada herencia recibida, que desde el punto de vista económico estaba absolutamente perimida ya en octubre del año pasado, vuelve a tener la pesada herencia política recibida. Y hacen una muy buena elección con eso, y se la creen, y ahí viene el problema, y creen que ese resultado les va a dar mucho apoyo, y a partir de noviembre empiezan con el ajuste. Sí, tenés razón, me acuerdo que Marcos Peña, en un reportaje, creo que a La Nación, a los 15, 20 días del resultado,
dice todo regodeado, dice, vinimos a cambiar el paradigma, estamos demostrando que la gente ya no vota solo por el bolsillo, sino que vota, ¿te acordás de esa frase? Vota por valores intangibles que nosotros estamos representando. Y me parece que ahí creyeron que tenían un cheque en blanco para hacer lo que se les daba la gana. Exactamente, esta cuestión que que nosotros, los analistas, digamos, no entendíamos, porque nos costaba también entender por qué ganó Macri en 2015, cuando el cambio que Macri proponía era un cambio con un significante vacío, ¿no es cierto? Este es el paradigma del cambio, el cambio cultural, los valores intangibles. Bueno, esto escondía atrás lo que venía, que fue el terrible ajuste. Y esto es lo que la sociedad no soportó. Es decir, vos hoy podrías tener la perspectiva de que hoy la reelección de Mauricio Macri, aún sin estar definido el espectro opositor en cuanto a un liderazgo, a un proyecto, hoy está en riesgo, o mientras siga dividido el peronismo en 2 o en 3, aún con un 41, Macri gana? Y sí, esa es su ventaja. Macri puede especular sobre eso. Macri, Cambiemos, digamos, tiene la ventaja, y esto es lo que vos pensás, que lo que sí han aprendido a construir es una poderosísima maquinaria electoral. Puede ser que esta maquinaria electoral empiece a perder socios en el interior del país. Vos fijate las vueltas que dio Schiaretti para terminar diciendo lo que dijo. Por algo lo hace, ¿no? Y bueno, porque los gobernadores y los intendentes son los que te devuelven con lo que dicen lo que está pasando en el territorio. Claro. Vos podés definir mucho desde la Casa Rosada, desde edificios cercanos, desde el nuevo búnker que Cambiemos está construyendo ahí a 2-3 cuadras de la Casa Rosada. Pero no podés definir lo que está pasando en el territorio, porque eso lo ven los que lo manejan. Claro. Y hoy los gobernadores, que fueron en su momento dadores de gobernabilidad, están devolviendo lo que la gente les dice. Tienen miedo que haya una rebelión fiscal, digamos, que la gente deje de pagar impuestos, estoy hablando de las pymes, de los monotributistas. Vos sabés, Jorge, que es el momento de la Argentina que más monotributistas hay. Y hay más monotributistas porque hay más gente que se quedó sin trabajo, y porque hay más gente que trabaja en relación de dependencia dentro de la figura del monotributista. Casi no existe ese trabajador en negro de otrora, de 20 años atrás, cuando no había tantos controles impositivos, que era un tipo que no existía por ningún lado, ¿no? Le pagaban el sueldo y arreglate con la plata en efectivo. Hoy hay que presentar la facturita. Y hay que ir con la facturita. Entonces está todo el mundo anotado en el monotributo, y después tiene que pagarlo el monotributo. Empiezan a colgarlo el monotributo. Bueno, es toda una cuestión compleja, como llegan las tarifas, y esto se lo está advirtiendo. Pero, hay un pero. El peronismo dividido da una ventaja comparativa muy importante. El peronismo dividido sigue dando una ventaja comparativa. Y Macri, Cambiemos, que hoy, no sé si, hoy como están las cosas, le va a costar superar el 40. ¿Sí? Hoy como están las cosas. Hoy, si en el mejor momento, como vos decías, octubre del año pasado, con la economía repuntando, sacó 41, hay que ver, esto, el Fondo Monetario... No, si mirás cualquier encuesta, lo que ocurre es que si vos pones, tú puedes poner hoy, ¿a quién votaría? Que es lo que hago yo, lo hago hace varios meses, esta pregunta, que la uso como indicador predictivo. ¿Usted quién votaría? ¿Un candidato oficialista o un candidato opositor que represente a la oposición? Lógico que ahí es donde decimos el oficialismo no redondea, estaba un mes atrás en 34, 35 más los indecisos, estaba en ese 40, 41 que vos decís. Sí. Yo creo que estamos midiéndolo ahora. Yo creo que en este momento va a dar menos. La gente está enojada, esto penetra a su propio núcleo de votantes, porque no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, porque están muy asustados y porque encima le pusieron al ogro. Es como que de pronto abrieron el gallinero y se encontraron al zorro durmiendo.
cuidando las gallinas. Entonces, lo que la gente se está preguntando es cuándo me van a desaparecer todas las gallinas. Sí, acá la duda, Roberto, a ver qué te parece este análisis, sería el fondo, por supuesto, hay que ver a qué dólar le pide que deje el dólar, vamos a verlo, no sé si Sí, 22, le puede pedir 25, no sé, siempre el Fondo Monetario le gustan los dólares fuertes, altos, o sea, una devaluación importante para licuar gastos del Estado, sueldos de los estatales, todo eso le gusta. Le va a pedir ajustes, ya hablaron de 3.000 millones antes del fondo, imagínate, ahora va a haber que hacer ajustes mayores. Entonces digo, si le garantiza el salvavidas de plomo, que son estos 30.000 este año y vaya a saber cuánto el año que viene, estoy pensando si pueden llegar a disfrazar todo el año que viene, metiendo todo lo que puedan, apoyados por el fondo, ocultando, por lo menos haciendo un impas en el ajustazo, pero no sé si él está en el ADN o el escorpión termina picando la rana, eso no lo tengo claro. No sé si les va a dar... Y cuándo lo pique y cómo. Sí. El tema es si vos seguís esa línea, digamos, de plantear el fondo en su máxima expresión, el planteo, digamos, a nivel de modelos económicos sería, señores, en Argentina se terminó el gradualismo. Está claro. Con esta última corrida hacia el dólar, lo que ellos llaman los golpistas devaluadores, que son ex amigos de ellos, no pertenecen al campo popular, los golpistas devaluadores. El gobierno se metió solito en ese tema, eso está clarísimo. Exactamente, el gobierno los trajo, les dijo, vengan a especular, capitales golondrinas, que les vamos a dar un buen escenario para que lo hagan. Si se termina el gradualismo y hay un shock, bueno, yo te diría que hay que ver qué características de shock, un dólar a 30 pesos, por ponerte un número que algunos de los devaluadores piden, mantener la actual estructura de las tarifas, por supuesto, es profundizar una recesión que no sé si este gobierno va a poder resistir desde el punto de vista político, y obliga, y es un elemento externo que le da todavía muchas más motivos al peronismo para encontrar su fórmula de unidad. Que el peronismo la está buscando lentamente y que el gobierno está poniendo, por donde puede, pone sus vasitas para que esto no ocurra, ¿no es cierto? Nuestro amigo, bueno, por lo menos mío, no sé si tuyo también, pero colega Ricardo Rubier, viene diciendo en estos micrófonos hace rato que él ve muy difícil la unidad del peronismo, que cree que el peronismo de Pichetto, Bocio, no sé si de Urtubey, pero lo ve como que va dividido. No sé si vos coincidís. Digamos que es un indicador, sé lo que piensa Ricardo. Ricardo está muy negativo con ese tema. Sí, concreto. Yo creo que sí, que desde la lógica esto es así, pero la política también es un arte muy importante de transformar la realidad y de justamente poder transformar esos principios. Yo creo que si vos partís de ese principio, te lo digo con mucho respeto por Ricardo esto, ¿no? Piensa diferente de lo que yo puedo pensar en este sentido. Si vos partís de ese principio, estás entregando todo, te estás como planteando esto no tiene solución, y quizá dentro de 4 años, cuando ya la Argentina, cuando lleguemos a, terminó la deflagración nuclear, digamos. Quizás también a veces muchas circunstancias son producto de lo que ocurra en la realidad. ¿Qué significa esto? Hoy, ya con la tapa del diario del lunes, ¿no es cierto? Si miramos el 2015, podemos hacer muchos también replanteos y autocríticas con respecto a por qué el kirchnerismo pierde las elecciones del 2015, cuáles fueron los errores, errores, cuáles fueron las cosas que no se hicieron para que esto se pudiese dar. Porque vos fíjate que hasta el 2015 la oposición argentina en ese momento no encontraba un formato ni un dirigente, y lo encontró solamente en 4 o 5 meses de campaña. O sea que hubo cosas que por ahí el kirchnerismo no las pudo hacer. No, y entre otros de los errores del kirchnerismo
fue fomentar la grieta con Macri, creyendo que a Macri le ganaba fácil, y ahí ese es uno de los errores. Bueno, ahí viene el tema, que era un viejo principio, pero bueno, por eso te digo que a veces la política hay que ayornarla, porque Néstor hacia el 2005 estaba convencido que un Macri le venía bien a la política, porque representaba un pensamiento de centro-derecha, que era justamente el antagonista que necesitaba para cerrar el modelo de Ernesto Laclau. Resulta que el antagonista le robó el modelo y hoy lo está utilizando para decir, yo me convertí en antagonista y ahora voy a antagonizar con vos para destruirte. Tal cual. Ahora, pero no para hacerte crecer como hizo Kirchner desde el 2005. Sí, pero también lo que faltó en esa estructura fue generar un modelo de recambio después del concepto, porque si uno de los efectos que se pidió en el año 2015 era justamente, valga la redundancia, el efecto cansancio que generaban 12 años de gestión, con los mismos dirigentes, con las mismas figuras, con los mismos personajes, digamos, de la política. Y quizá no aparecieron estos personajes que en algún momento se creyó. Diego Bossio era un pollo de Kirchner, digamos. Fíjate, Pichetto era el hombre de Kirchner en el Senado. Y fíjate cómo están jugando ahora. Entonces creo que esto es lo que hay que ver, qué oportunidad presenta todo esto para que en el peronismo haya un replanteo de estas posiciones. Sí, fíjate que la reunión de... ¿Dónde era que se iba a hacer ahora? Estuvo la de Gualeguaychú, la de Córdoba, y ahora la iban a hacer, iban a hacer ahora la levantaron, Pichetto y compañía. Sí, fue levantada. Sí, claro, porque las circunstancias llevan a otra cosa. Mientras tanto, en el Congreso, vos fíjate que hoy vas a tener otro elemento, la oposición pidiendo, digamos... media sanción va a haber. La media sanción, que no sé qué va a pasar en senadores. Pero de todas maneras son hechos políticos para la oposición. Yo sé que es muy difícil, pero esta es la ventaja que tiene hoy por hoy Cambiemos, el PRO, ¿no?, que maneja Cambiemos. Porque el PRO también va a tener que arrastrar a partir de los próximos... Si esta política de fondo se pone en funcionamiento en su máxima expresión, que no lo sé cómo va a venir la característica del crédito, por eso te digo que hay que esperar. Todo esto es especulativo lo que estamos haciendo. Está claro. Pero esto puede complicar Yo la pienso presencia. Que sí. Si nos remitimos a la historia, esto es un suicidio político para el gobierno, es la última... Claro, por supuesto, vos fíjate que Ricardo Alfonsín ya salió a decir que él está en el partido porque es un orgánico, ¿viste? Como es Ricardo Alfonsín. Sí, ese es como parte, su apellido es parte del partido, no se puede ir. Pero no tiene nada que ver con este partido. Bueno, van a aparecer de este tipo de cosas, van a empezar a resquebrajar, porque hay sectores, vos lo viste los tuits de ayer de Lilita, apoyando a la llegada del fondo. ¿Vos te acordás los tuits de Lilita del año 2001 en la crisis? Del 2000, lo que decía de la Rúa, del fondo, bueno, entonces yo digo, le decía ayer, ¿qué te ha pasado, Lilita? Te convertiste en un panelista de 678, macrista. Bien, bueno, Roberto, más o menos has dejado claro el panorama de lo que se viene políticamente, que no es un tema menor, no es solo económico, sino los efectos políticos de todo esto, ¿no? Así que te agradezco. Pero bueno, todo esto hay que ver cómo decanta. La dinámica, claro. ¿Vas a tener en algún momento, estás preparando alguna encuesta para llamar? Estamos, ya vamos a tener. Listo, nos comunicamos en cualquier momento, entonces, gracias. Dale. Chao. El director del Centro de Estudios de Opinión Pública, el licenciado Roberto Bachmann, en Página Abierta.